A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Cuervo Uruguay que nos están siguiendo en varios países de América Latina y España. Hoy seguimos con nuestra serie Ruido y sus efectos en la salud. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Augusto Peñaranda San Juan. El doctor Augusto Peñaranda es un reconocido otorrino y otólogo en Colombia. Fue pionero en implantes cocleares, miembro de la Asociación Médica de los Andes y de la Asociación Médica de Otorrinolaringología, y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. El doctor Peñaranda tiene una trayectoria muy reconocida y destacada en el campo de la medicina y la investigación y la docencia y la excelencia académica y científica en Colombia, de tal manera que vamos a tener un buen día. Y yo quiero de entrada pues agradecerle al doctor Augusto Peñaranda, que es miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, porque junto con el doctor Franklin Escobar Córdoba, entre los dos, organizaron este año, el 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición y el Cuidado del Oído, el foro en el cual se nos permitió a las personas que estábamos interesadas en el proyecto de ley participar, y gracias al pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina fue que finalmente el presidente del Senado logró hacer la firma. Fue casi que instantáneo, simultáneo, pronunciamiento de la Academia y la firma del presidente del Senado. Doctor Augusto, muchas gracias, porque usted también fue de gran apoyo con ese vínculo con la Academia. No, hombre, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, doctor Peñaranda, pues mire, los efectos auditivos sobre la salud, los efectos de ruido sobre la salud auditiva fueron los primeros en ser reconocidos e identificados por obvias razones. Como usted es experto en otorrinolaringología, conoce muy bien cómo son los efectos del ruido en la audición. Explíquenos de manera general cómo es que el ruido afecta a la audición. Sí, muy buenas tardes también para todos los oyentes que nos están en este momento con nosotros compartiendo este espacio. Mira, el sonido es una onda de presión. Como presión es una fuerza que está llegando al oído. El primero en tomar esa fuerza es la membrana timpánica y la transmite al oído interno. En el oído interno está la famosa cóclea, que es el órgano donde están las células ciliadas receptoras de la audición. De una manera muy grande, muy general, yo por ejemplo le explico a mis pacientes que la cóclea es como un piano que tiene 88 teclas, pero que como no nos cabe el piano longitudinalmente, simplemente se enrolló como un caracolito, y ahí tenemos nosotros adentro el pianito, un piano de cola enrollado. Cuando la presión es muy fuerte y durante mucho tiempo, entonces al llegar al oído medio pasa al oído interno, y las células ciliadas, que son las células receptoras de esa presión sonora, pues la verdad no están diseñadas biológicamente para tolerar presiones muy altas. El mundo fue muy silencioso realmente hasta hace 200 años, cuando la revolución industrial, que aparecieron las máquinas, el ruido en las ciudades, la contaminación ambiental. Y lo que hemos visto siempre es que la evolución tecnológica es mucho más rápida que la evolución biológica para hacer cambios en el organismo. Cuando la presión es muy alta, entonces se nos dañan estas células ciliadas en la cóclea, y en ese momento nosotros tenemos lo que se llama una hipoacusia sensorial. De ahí para allá, después de la cóclea sigue el nervio auditivo, que nos transmite la sensación sonora hasta el tallo cerebral, donde se integra con los demás núcleos de todo el organismo, y de ahí del tallo cerebral va para todo lo que es la parte cortical, la corteza
para tomar conciencia de que existe un ruido, va para todo lo que es el sistema límbico, para básicamente mirar cómo reaccionamos desde el punto de vista de trastornos del ánimo ante esos ruidos, y va para todo el sistema en general para producir una serie de alteraciones a nivel del cuerpo en general. Eso a grandes rasgos es cómo funciona. La noxa principal, como decía, es una presión sonora. Perfecto. Doctor Augusto Peñaranda, le voy a hacer una pregunta, ya que usted conoce el tema, con respecto a la escala que se utiliza para medir el ruido, que es la escala de decibeles. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la residencia en psiquiatría y estaba rotando por allá por neurología, que la primera vez que escuché mencionar esa palabra decibeles fue cuando me estaban explicando cómo era que se tomaban los electroencefalogramas. Entonces, por allá el profesor de neurología me dijo que es que aquí se ponen unos electrodos en el cuero cabelludo, se miden unas diferencias entre el potencial eléctrico, pero lo que se registra en la corteza cerebral que alcanza a llegar al cuero cabelludo pasa por toda esa trama de hueso y pelo, entonces la señal que llega es mínima. Y aparte de todo, en el origen, que es la corteza del cerebro, la señal es en microvoltios. Entonces nos decía, entonces para que eso es una onda, entonces para poder ver eso en el computador y poderlo visualizar bien, toca utilizar unos electrodos para amplificar esa señal. Entonces escuché por primera vez la palabra decibeles, comprendí que es una escala que se utiliza para un fenómeno ondulatorio y que es amplificado. Esa escala es la que se utiliza para medir el ruido, que también es un fenómeno ondulatorio. Explíquenos en qué consiste esa escala aplicada específicamente a este fenómeno mecánico que es el ruido. Correcto. A ver, el ruido es... ¿Qué es el ruido? El ruido es una combinación de frecuencias no armónicas. Una sinfonía es una combinación de frecuencias muy armónicas. Una música, un bambuco, cualquier otra música culturalmente aceptada es combinación de frecuencias armónicas. Cuando la combinación es inarmónica y todo, eso es básicamente el ruido. La presión sonora que nos llega a nosotros al oído, pues, tiene una intensidad. La intensidad es la parte física. Nosotros hablamos de intensidad del sonido en decibeles. El componente psicofísico popular es el volumen. Entonces es cuando uno dice volúmenes altos y volúmenes bajos. Eso traducido a la parte física es decibeles altos o decibeles bajos. ¿Qué es el decibel? El decibel es una medida de intensidad, una medida de volumen de la producción sonora. La escala está construida de 0 a 120 decibeles. ¿Por qué 0? Simplemente por lo siguiente, porque es la relación logarítmica de dos intensidades. Una intensidad patrón, que es la mínima intensidad que oye el 70% de las personas en estudios que se ha medido, comparada contra otra intensidad. Cuando yo comparo la intensidad patrón, que es de 10 a la menos 14 líneas por centímetro cuadrado, contra la intensidad que quiero medir, que en el caso de que es igual, la división de 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 14 nos da 1. Como el BEL es la relación logarítmica de 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, al multiplicar 0 por 10, que es la décima parte de un BEL, nos da que la mínima intensidad que nosotros estamos oyendo se traduce en una escala que es 0 decibeles. Si la queremos ver desde el punto ya físico, más importante quiere decir que ese 0 decibeles correspondería
a 10 a la menos 14 dinas por centímetro cuadrado. Manejar esos datos de 10 a la menos 14, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12, eso es una cantidad de ceros grandísimas que es muy complicado. Entonces simplemente se hace la escala a nivel logarítmico y nos sale que la escala va de 0, que es lo mínimo audible, a 100, 120, que es lo máximo tolerado en un momento dado, ¿correcto? Esto es un concepto que es un poco difícil de entender, no sé si lo expliqué bien. No, doctor, yo creo que lo explicó muy bien. Lo que pasa es que es un concepto complicado porque realmente de lo que se trata es que un fenómeno que es mecánico o que es un fenómeno que es ondulante, simplemente el concepto implica la amplificación y es una escala logarítmica y eso crea mucha confusión. Porque la mayoría de las personas... Es difícil. O sea, la escala logarítmica es muy útil para los estudios y es a lo que yo vengo aquí, que por ejemplo en Colombia, a mí me parece una burla al sentido común tener que utilizar un sonómetro para imponer un comparendo y pues, digamos, verificar si se está alterando o no la tranquilidad, porque eso es algo que se ve a simple vista. Para países como España o países europeos que por decir algo en la noche exige la norma, que no se pueden superar al interior de las viviendas los 30 decibelios, pues uno dice, caramba, pues tiene sentido llegar con el sonómetro y hacer la inspección, porque es que 30 decibelios pues es un límite muy, muy complejo. Entonces yo quiero, digamos, pero nosotros en Colombia nuestros límites están por debajo de los recomendados por la OMS. Yo quisiera de pronto explicarle a la audiencia más o menos una correlación que existe entre la escala con los sonidos que podríamos apreciar. Por ejemplo, digamos, 30 decibelios sería como el sonido de una biblioteca, 40. 50 sonidos es más o menos como la charla de un colegio ahí sin que los niños estén gritando. Ya cuando los niños empiezan a gritar ya llega a 80, 100. Cuando una persona está borracha, está tomando y está en una discoteca ya son 100, 110 decibeles, una discoteca son 120, el despegue de un avión son 140, un martillo neumático son más o menos 120. Pero el punto de la escala logarítmica va que, pues, como es un concepto complejo, realmente la mayoría de la gente piensa que la diferencia entre 80 y 100 decibelios son 10 unidades más de volumen. Y cuando trata de decir qué es eso, pues no entiende el concepto porque es una escala logarítmica. Entonces, lo que hace muy fácil entender es que muchas veces la diferencia de un decibel es la diferencia que es crítica para perder la audición. Y eso se lo escuché a usted alguna vez incluso allá en la Academia Nacional de Medicina. Una diferencia de un decibel es una diferencia que puede ser significativa para la pérdida auditiva. Claro. A ver, es interesante eso que usted plantea y vamos a tratar de hacerlo yo entender. Aquí me está usted retando. Vale, cuidado. Como es una escala logarítmica que va de 0 a 100, no es lo mismo un decibel de 0 a 10 que un decibel de 90 a 100, porque está implicado en la escala logarítmica un cambio de intensidad muy diferente, ¿correcto? Entonces, en la escala, cuando uno dice de 0 a 100 decibeles, yo puedo subir de 0 a 40, 0 a 60 la intensidad, el volumen del sonido sin que me produzca daños, ¿correcto? 60. Pero cuando yo estoy después de 80, 90, ya un decibel, 5 decibeles de cambio implica muchísima presión, porque la relación logarítmica aumenta muchísimo y lo que me está la escala de decibeles son números absolutos, ¿correcto? Por esa razón hay unas legislaciones, por ejemplo México y Venezuela, en donde después de 90, de 100 decibeles se están obligados a bajar el tiempo de exposición al máximo. Si usted después de 80, 90 decibeles tiene que durar en ese ambiente de ruido una hora, después de 100 decibeles solamente puede durar 15 o 20 minutos.
ahí es donde uno ve que la relación logarítmica no es acorde con la relación con la escala de decibeles, ¿correcto? Sí, sí. Alguna vez le escuché a usted en un estudio que, digamos, la diferencia simplemente ya por los cambios de presión de solamente una unidad ya podía implicar la pérdida auditiva. Doctor Peñaranda, pues, a ver, Colombia, por ejemplo, para los temas de la parte ocupacional, nosotros vemos perfectamente que en cuanto a esto, la protección auditiva que por ley es obligatoria para los trabajadores de construcción, infraestructura y de transporte aéreo, también las empresas industriales cada año, por decir algo, cada año desarrollan modelos de motores más silenciosos, por ejemplo, los aviones, los vehículos, electrodomésticos. Sin embargo, bares, discotecas, conciertos, eventos masivos, uno de verdad definitivamente, pues yo las veces que he ido a discotecas, yo honestamente no veo medidas de protección individual ni entre los trabajadores ni entre los asistentes. Entonces, a mí me parece que como que las autoridades, las secretarías de salud locales, las administraciones locales, los mismos dueños de establecimientos, realmente deberían tener cuenta prácticamente estos mismos parámetros de la industria y aplicarlos dentro de su población, realmente bajarle al máximo para proteger la salud auditiva, porque pues usted nos podrá explicar a nosotros que perfectamente una de las poblaciones en este momento más afectadas por pérdida auditiva son los jóvenes y precisamente por este tipo de exposiciones. Entonces sería bueno que nos aclarara esto, que realmente no se protege la salud auditiva de los trabajadores de esos lugares, ni de los eventos masivos y mucho menos de los asistentes. Y se perjudican los asistentes, los jovencitos que van allá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay una cuestión cultural muy importante, que es el hecho de que oír las cosas a altos niveles es bueno. Ciertos grupos culturales colombianos usan mucho los pick-ups, hacen mucho ruido en las playas, en los bares y todo eso. Incluso, esta es una sociedad que está muy contaminada por ruido. Mire, en los hogares, uno de los aparatos electrodomésticos que más produce ruido es el secador de pelo. El secador de pelo llega hasta 90 decibeles, ¿correcto? Y uno a veces piensa que es algo inofensivo, pero 90 decibeles mientras la señora se seque el pelo ahí 20 minutos o 30 minutos me está produciendo mucha presión a nivel sonoro. Entonces yo sí creo que tenemos que cambiar la mentalidad cultural de la gente. La gente se protege mucho de la luz. Primero, todo el mundo sabe y desde chiquito le enseñan a uno que no hay que mirar el sol porque queda ciego. También hay que ponerse máscara protectora cuando están los mecánicos y todos haciendo todos sus trabajos de soldadura y todo eso, ¿correcto? Digamos que esa parte está muy dentro de la cultura, pero el ruido no. Tenemos que, como yo digo, hacer ruido contra el ruido para que culturalmente la gente cambie, la gente no oiga los iPods que usan, los auriculares en los bares, todo eso a altas intensidades. Mire, otro sitio interesante que es en los gimnasios donde hacen spinning, cicla y todo eso, ahí ponen a altas intensidades, son 90, 100 decibeles y es una hora de entrenamiento físico y de desentrenamiento auditivo, ¿correcto? Lo entrenan físicamente bastante, pero me le están dañando las celulitas. Y yo quiero hacer tal vez énfasis en una cosa que me parece supremamente importante. El ruido no solamente me daña el oído y la cóclea, como vimos ahora. El ruido es un estresor muy grande. Y cuando hay un fenómeno, una explosión o algo, usted lo primero que hace es taparse los oídos, sobresaltarse y se crea lo que es el reflejo de sobresalto, que es un reflejo que a través del eje hipotálamo-hipófisis nos produce cortisol y a través del eje hipotálamo-adrenal nos va a producir todo lo que son las catecolaminas, adrenalina y norepinefrina. Al mandar estas moléculas al sistema sanguíneo, inmediatamente se produce el reflejo de sobresalto o de lucha
o de huida. Esto es un reflejo supremamente primitivo que inmediatamente lo sentimos. Nosotros el ruido pensamos en salir corriendo o en luchar. Y el cortisol y las catecolaminas nos van a ir a través de la sangre a producir un daño de todo lo que es las células del sistema endotelial. Y al dañarse, ¿y cómo las empiezan a dañar? Porque la célula empieza a producir una serie de estrés oxidativo que se llama, que es la alta producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico que se produce normalmente en las células cuando no es neutralizado normalmente por el cuerpo. El cuerpo está hecho para que si tenemos ciertos niveles de ruido se produzca un antioxidante extraordinario que se llama el glutatión. Pero cuando los niveles son muy altos, el glutatión constitutivo no alcanza a neutralizar estos niveles de óxido nítrico, y el óxido nítrico en la célula va a producir una alteración de la mitocondria, va a producir una inducción de apoptosis, daño de la célula, del endotelio, daños vasculares, producción de hipertensión, y hablábamos ahorita de a nivel del sistema límbico, vamos a tener nosotros alteraciones de ansiedad, y la ansiedad a su vez crea otro ciclo de más producción de moléculas especiales que nos puedan estresar y dañar todo. También está involucrado no solamente la salud vascular, sino todo lo que es la salud a nivel mental, el daño a nivel de células nerviosas cerebrales por este fenómeno de la producción de óxido nítrico. Entonces no es solamente local a nivel de nuestro bendita cóclea, nuestro piano, se nos desafina completamente el piano, sino todas las alteraciones que se producen a nivel corporal. Qué bueno que usted lo menciona, doctor Peñaranda, y bueno, porque me doy cuenta, usted es un referente de otorrinolaringología en Colombia, y desde luego que pues no me sorprende que usted como experto empiece a hablar de este tema, que más allá de los efectos auditivos hay efectos extraauditivos, pero que los efectos extraauditivos empiezan incluso a niveles mucho más inferiores a los cuales empieza a perderse la audición, porque ya a partir de 55 decibelios a uno le empieza a incomodar un ruido, uno está estresado, causa interferencias, no puede uno inhibir, hacer todos los mecanismos de top-down, pues eso aumenta lo que usted llamaba el estrés oxidativo, y el cerebro no tiene la capacidad de responder con antioxidantes, y esto lo perjudica. Doctor Peñaranda, hay una cosita que me gustaría preguntarle a usted, y eso sí ya es una pregunta que he visto ahí muy personal, porque pues yo he estado metido en este tema y he visto algunos estudios. Yo, por ejemplo, sé que en los ratones, es decir, las células que usted nombró, las células ciliadas, que son como el piano, que están metidas en las teclas del piano que están metidas en esa cóclea, necesitan una sustancia que se produce en el interior de estas mismas, que es un factor de crecimiento, por decirlo así. No se produce igual durante el día que durante la noche en los ratones. Es decir, no se produce lo mismo mientras los ratoncitos están despiertos o activos o están durmiendo. Ellos tienen invertido el ciclo como nosotros. Y he visto unos estudios en los humanos que, por ejemplo, en la noche, los que comparten habitación con roncadores, el ronquido llega hasta los 80 decibelios, y ese ronquido de 80 decibelios que supone en el día no afecta la salud auditiva. En la noche sí puede afectar la salud auditiva, no solamente del que ronca, sino de las personas que están expuestas. ¿Será que en los humanos pasa algo parecido? Los ruidos en la noche pueden ser más perjudiciales, y eso se aplica también para los bares y discotecas que funcionan en horas nocturnas, cuando las condiciones fisiológicas son distintas. Le pregunto porque es una pregunta que yo he tratado de dilucidar y no he podido responderla, le confieso. No, sí, es muy interesante todos esos estudios que se hacen. Nosotros tenemos una serie de ritmos circadianos que están todos alineados con la naturaleza, ¿cierto? Sol, día, luz, y noche, oscuridad, y tenemos una serie de ciclos circadianos que son que nos alteran en un momento dado todo lo que es el hipotálamo, hipófisis y productor de cortisol. Por eso los niveles de cortisol durante la noche y durante el día varían.
y de acuerdo a los niveles más o menos que tengamos de cortisol en un momento dado quedamos nosotros más cortisol, quedamos todos, usted lo entiende muy bien desde el punto de vista de psiquiatría, en modo estrés, modo como se dice ahora, estamos en modo estrés, correcto, y entonces es más susceptible de tener una serie de daños a nivel de las células por este fenómeno del estrés oxidativo. Y por lo que tal vez decía antes, y me interesa recalcar ahora, es biológicamente nosotros tenemos una molécula que es el glutatión, que es se produce constitutivamente para neutralizar todos los procesos de oxidación y óxido nítrico que se producen normalmente, ¿correcto? Pero desde hace 200 años para acá que esto está inundado de ruido, fábricas, toda la parte industrial y todo, pues el glutatión no ha evolucionado para producirse mucho más. Y el óxido nitroso, el estrés oxidativo, sí ha aumentado por toda esta influencia. La cuestión del ronquido, es que el problema del ronquido es el mal dormir. La persona que ronca no duerme bien, está con todo un fenómeno de estrés físico y durante el día es el resultado que lo en la noche, y el compañero, la pareja del lado, pues tampoco puede dormir. Entonces es casi como el fumador pasivo, ¿no? Es el roncador pasivo que nosotros llamamos, porque el uno no deja dormir y el otro tampoco duerme, y la falta de sueño, además que el ruido, también sabemos que altera la calidad del sueño, nos produce todo este tipo de situaciones, alteraciones del ánimo, alteraciones de estrés, aumento del cortisol, catecolaminas, todo eso. Sí, lo entiendo perfectamente. Ya para terminar, de pronto, doctor Peñaranda, ¿qué recomendación le daría usted a los jóvenes que van a bares y discotecas que saben que están expuestos a esas presiones sonoras tan altas, pero que realmente estos locales no respetan la salud auditiva? ¿Qué les diría a estos jovencitos para proteger su audición? Que sabemos que van a estar a 115, pero no hay forma. Sí, no, importante. Primero yo creo que tenemos que hacer todo un proceso educativo desde chiquito. Yo les comentaba ahorita que, por lo menos a mí, que yo soy campesino en el campo, le decían a uno no puede mirar el sol porque se queda ciego, ¿correcto? Allá no había mucho ruido, pero tenemos que desde pequeños a los niños inculcarles el hecho de que el ruido es igual que mirar el sol, nos puede dejar sordos. Eso es la primera cuestión, educación. Después viene toda la parte de control del ruido. Las industrias, el comercio, todo, absolutamente todo, también debería culturalmente estar instruido para controlar el ruido. Desafortunadamente no existe y entonces se necesita dictar leyes específicas para controlar el ruido cuando debería ser algo natural, ¿correcto? Tercero, sería ya cuando estamos en ambientes de ruido, usar protección auditiva. En los pacientes ocupacionalmente o lúdicamente, en una discoteca, como usted dice, en la discoteca 90, 100 decibeles es demasiada presión porque además son sitios cerrados en donde la presión reverbera. No es lo mismo estar en un ambiente de 90, 100 decibeles sin techos donde no haya reverberación sonora que estar dentro de la discoteca, que eso hay ondas. Sí, yo cada vez que entro a algo me imagino la contaminación de ondas de presión que hay ahí y me parece que llega uno a imaginar si es absurdo pensar que uno se mete a eso, ¿correcto? Entonces, protectores auditivos. Industrialmente y ocupacionalmente hay unos protectores de diferentes materiales que se ponen dentro del oído. Un protector nos ayuda con unos 20 o 25 decibeles. Los protectores de copa nos ayudan con otros 20 o 25 decibeles. Por eso en la parte industrial con ruido muy altos se usa doble protección, el de insertar en el conducto auditivo externo y encima los protectores de copa. Eso es muy importante. Y lo otro es, como yo le digo a muchos de los muchachos, mire, eviten estar en sus conciertos porque el concierto es al aire libre, no hay techo, pero la bendita discoteca sí está todo cerrado. Evitar estar uno frente a los parlantes.
Entonces, pues hablando, me toca bailar detrás del parlante, o por lo menos del ladito del parlante, pero no estar puro frente al parlante, porque de frente al parlante ahí sale la máxima presión que va directo al oído, mientras que si está uno alejadito o a un lado, llega algo disipada esa presión, ¿correcto? Hay un elemento, como quien dice, básicamente doctor, eso. sí, porque lamentablemente el tiempo es mortal en la emisora. Como quien dice, toca decirles a los jóvenes que mientras se logren estas regulaciones vayan con tapoídos al concierto y protéjanse los oídos. Yo les digo Es que, un sí, poco, que vayan. sí. Yo les digo que Entonces, vayan. Yo no les prohíbo ir al concierto porque pero con ¿para qué va tapoídos. uno prohibir? Correcto, ¿para qué uno prohibir cosas que no le van a hacer caso? No me van a hacer caso. Y yo voy a conciertos, pero yo cuando voy a conciertos, digamos que no voy con tapoídos, voy con algodón. Interesante. Un algodón que usted se ponga en el oído también te da 15 o 20 decibeles de protección, ¿sí? Y pues cargar un algodoncito es mucho más como que cargar copas o todo eso, ¿correcto? Y se siente uno como más chévere. Yo prefiero los de nitroglicerina. Doctor Augusto Peñaranda, muchas gracias, es muy agradable hablar con usted, además que tiene un tono de humor y tiene una facilidad para explicar las cosas, incluso las más enredadas. Muchas gracias por su esa participación y bueno, nos despedimos de toda la audiencia. Muchas gracias a todos ustedes por aguantarme. No, el gusto es nuestro, doctor, de verdad que es un placer escucharlo hablar. Entonces, despedimos a toda nuestra audiencia por estar con nosotros en este espacio y los esperamos hasta una próxima emisión. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.